sea con nosotros, amados hermanos y amigos. Padre, te damos gracias en este momento por tu inmensa misericordia para con nosotros, Dios eterno, porque tú eres bueno, papá, y para siempre es tu misericordia para con nosotros. Padre, en tus manos están nuestras vidas. Mira cada uno de tus hijos, de nuestros amigos y cada quien que va a escuchar nuestra voz para bendición de nuestras almas. Sé tú, Señor, confortando a aquel que está decaído, al desanimado, al desalentado, al que está triste. Sé tú trayendo gozo en sus almas, en el nombre poderoso de Jesús. Sé tú restaurando cada alma, cada necesidad de sus vidas. Dios eterno, lo ponemos en tus manos de amor y de misericordia. Glorifícate como solamente tú, mi Dios, lo sabes hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Gracias te damos. Amén, amén, amén. Muy buenas tardes, amados. Buenas noches, buenos días, donde quiera que nuestra voz alcance. Quiero traer esta palabra, ¿verdad?, que hemos anunciado. El poder de las palabras. Conforme aprendamos hoy de este tema, conforme lo apliquemos para bien en nuestra vida, vamos a progresar en muchas áreas de nuestra vida. Vamos a poder avanzar, vamos a salir de un estancamiento. Y yo leía esta palabra, ¿verdad?, en el libro de Salmos, capítulo 19, donde está hablando del poder de la palabra y la creación, ¿verdad? Allí en ese salmo, el salmista, a través de su inspiración en Dios, está hablando que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo esto conlleva algo bien profundo, ¿verdad?, en lo que estamos leyendo, pero me voy a ir a lo que es el poder de la palabra. Después dice, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Hay palabras que no se escuchan. Hay palabras que son pensamientos. Y hay palabras que sí salen de nuestra voz, ¿verdad? Entonces, cualquiera de las dos formas que sean las palabras que salen de nuestra boca tienen una repercusión, salgan o no salgan, porque las que no salen son pensamientos. Y lo hemos hablado en otras ocasiones, que un pensamiento se manifiesta, ¿verdad? Un pensamiento solamente uno puede pensar en algo y se manifiesta. Por eso muchos pensamientos que no han sido solidificados como palabras tienen poder también. Lo hemos hablado anteriormente de Isaías 14, donde el enemigo tuvo pensamientos contra Dios. El enemigo, Lucifer, tenía un plan solamente en su pensamiento para darle un golpe de estado a Dios. Yo no sé si tú entiendes el poder que tú tienes y no se está usando de la manera correcta. Porque vamos a otro pensamiento. Dios nos hizo a nosotros semejantes a Él. Dios nos hizo a su imagen
y a su semejanza, y nos dio grandes privilegios. Allí dice en Génesis 1 que Él le dio la autoridad al hombre a señorear sobre los árboles y sobre los peces. Eso es autoridad. Eso es llamar las cosas que no son como que si fuesen, el poder de la palabra. Si Dios nos hizo a nosotros semejantes a Él, que Dios tiene toda esa autoridad para hacer y para deshacer, y que nosotros no entendemos, no la usamos de la manera correcta, estamos perdiendo muchos recursos espirituales en nuestra vida, en estancamiento, en negatividad, en no salir adelante, en escuchar lo que los demás dicen y nos dejamos formar teorías de nuestra propia vida por los conceptos de los demás. ¿Por qué? Porque no usamos el poder que Dios nos ha dado, el poder de la palabra. ¿Sabe cuánta gente se queja? Oh, porque fulano, yo soy aquí así porque fulano dice, yo soy así porque mi mamá me crió mal, yo soy así porque mi papá me dijo orejón. No, deja eso. Tú miras cómo el poder de las palabras de la parte exterior influencia grandemente en tu vida con un poder de destrucción, y tú crees eso. Sí, Señor. Yes. Aleluya. La vida es una disciplina que te va enseñando cómo vas a responder ante las palabras de la gente. Que tú tienes que caminar sin prestar atención, sin oír si dijo, aquí, a ti qué te importa. Si la persona habla mal de ti, eso no importa. Si la persona tiene una idea contraria de lo que tú crees que eres, eso no te tiene que importar. Ni tampoco tienes que prestar atención a cosas que los demás digan. Oh, sí, Señor. De tu vida. Yes, Lord. De tu esposo. De tus hijos. Es que parece que nosotros los seres humanos vivimos en una situación de desenfoque. Nos enfocamos más en saber las opiniones destructivas que dicen los demás, en vez de enfocarse en su propio business, en su propio negocio, en su propia casa, en tu propia vida. Si hay algo que siempre hablamos terapéuticamente, es que uno se tiene que enfocar en uno mismo y trabajar en uno mismo. Eso es lo más importante que hay en la vida de uno. Nada de lo que se mueve alrededor. Puede ser que te moleste, puede ser que te sientas irritado, pero todo eso se aprende en situaciones conductuales, en situaciones que tienes que trabajar en tu conducta, en ser una mejor versión de tu vida cada día. Eso es lo que importa. Sí. Importa lo que Dios diga de ti. Eso es lo que importa. Importa el concepto hermoso que Dios dice de ti. No lo que se mueva alrededor. En el principio, cuando Dios creó, después que hemos leído Salmos 19, y Dios estaba enfocado en su creación. Él nos hizo a nosotros a su imagen, nos hizo a su semejanza, pues entonces vamos a imitar de Dios. La Biblia dice, sed imitadores de mí. Sí, podemos imitar a alguien que tenga un buen concepto, un buen testimonio, una buena conducta. Podemos imitar, pero más tenemos que imitar de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo.
Entonces, puede haber gente que nos inspire y que podamos imitar conductas y podamos trabajar, porque quizás tal persona tiene un buen formato de conducta, pero que sobre todas las imitaciones, que sea Cristo adelante de nosotros, imitando cómo Él habla, imitando cómo Él mira, imitando cómo Él camina. Esto a través de las terapias hemos hablado mucho de esto. Cómo tenemos que trabajar, enfocarnos en nosotros mismos, que es una disciplina hasta que nos vayamos de esta tierra. Hasta el último día que suspiramos, hasta ese momento terminamos de trabajar en nosotros mismos. Es una disciplina porque el alma le gusta una cosa. A las pasiones y a la carne le gusta otra cosa. Y el espíritu que está dispuesto a ser transformado de nosotros, el espíritu del hombre, de nosotros los humanos, está dispuesto, pero la carne es débil. Y como la carne es débil, el alma y la carne hay que sujetarla en disciplina a través de oración, de ayuno, de vigilia, de leer la escritura y absorber esa palabra en el alma, que transforme, que quebrante, que rompa, que destruya los patrones carnales de nosotros. Volvemos a lo mismo, para que la naturaleza divina se vaya formando en nuestras vidas. De eso es que se trata. En el principio, cuando Dios comenzó a hacer la creación, Dios solamente dijo la palabra. En ningún momento Dios se puso a reprender, a brincar. Sea la luz, sea el árbol, sea la luz, sea. No. Dios dijo, sea la luz. Sepárese la expansión de las aguas. Hágase la lumbrera mayor y la menor. ¿Saben? Nosotros los seres humanos tenemos un grave problema. ¿Sabe por qué? Porque nosotros pensamos que gritando es que nos van a escuchar las cosas. Sí, nosotros tenemos que hablarle a las cosas. Pero ¿sabe a quién le vamos a gritar? Al diablo. Hay que gritarle al diablo porque él es terco. Porque él tiene, hemos hablado en las terapias pasadas, que el enemigo tiene una virtud que los humanos no la usamos. Y él es bien perseverante. Que el Señor lo reprenda, lo atamos y lo reprendemos. A ese hay que gritarle, atarlo, echarlo fuera en el nombre poderoso de Jesús. Pero a las cosas hay que hablarle. A los problemas hay que hablarles. A las circunstancias hay que hablarle. Perdón. Hay que hablarle a las cosas. Yo recuerdo una noche que a mí, yo no sabía lo que es tener una taquicardia. Yo no sabía eso. Y una noche me pegó esa cuestión y yo pensé que era que me estaba muriendo. Porque empezó el corazón, y una sola loquera. Yo le digo a mi esposo, llama al 911 y bueno, es una historia larga. Pero a través del proceso, que ya después, cada día me daba la cuestionada esa, Dios me empezó a hablar. Y Dios me empezó a decir, háblale a tus órganos. Sí, Señor. Dile que trabajen conforme a mi diseño. Yo no los crié así. Yo te crié sana. Yo te creé sana. Háblale a tu corazón que se porte bien. ¿Tú crees que eso fue fácil para mí? No fue fácil.
Empecé a luchar, empecé a tratar, Dios mío, hablarle al corazón, Dios mío. Si siento que me estoy desmayando, Dios eterno. Entré yo misma en una terapia. Me empecé a terapiar yo misma, hablándole a mis órganos hasta que en verdad eso se fue de mi vida. Porque la terapia es repetir lo mismo hasta que eso se internalice dentro de nuestras vidas. Hasta que el subconsciente lo acepte y empezamos a vivir en ese molde, en esa manera. Sí, Señor. La terapia puede construir o puede destruir conforme nosotros la usemos. Si constantemente insultamos a un niño que no sirve para nada, Señor, te lo aseguro que ese niño no va a servir para nada. Por eso nuestras palabras terapéuticas en nuestras casas, con nuestras vidas, con los demás, tienen que ser de fe y de positividad. Tenemos que cambiar nuestras palabras y en otra ocasión hablamos lo que verdaderamente es la terapia divina. Dios nos enseñó a lo que es su terapia en repetirle a nuestros hijos, en poner versos en las paredes, en poner versos en los postes o en la puerta de tu casa, en repetir constantemente a nuestros hijos lo que es la bendición de Dios. Así es que vamos formando un ser humano con un ánimo estable, autoestima estable, no una autoestima que sea destruido a través de palabras destructoras. De eso se trata la terapia divina, la terapia de Dios. Aleluya. Y yo se los quiero traer, ¿verdad? Se los quiero traer bajo la lectura de Dios. Porque se me vino ahora mismo a la mente esta terapia. Gloria a Dios. Donde dice en la Biblia, ¿verdad?, que vas a repetirle a tus hijos, Deuteronomio capítulo 6. Yo le oro a Dios que eso se quede de aquí a aquí, mira, bien metido en nuestra mente, que quede allí, bien estampillado, que lo vivamos y que lo practiquemos. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios es uno. Verso 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, que la que no se quiere someter, vas a amarlo con toda tu alma, con toda nuestra alma y con todas tus fuerzas. Siempre poniendo límites de no ser religiosos y fanáticos. Vamos a amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Vamos a estar apasionados de Dios, en querer hacer siempre su voluntad. Y después dice la palabra, en el verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán escritas en tu corazón. Primero, antes de escribirlas en la pared, como yo las tengo en mi casa, por ejemplo, esfuérzate y sé valiente. A veces amanezco y cuando yo miro ese verso,
Me pongo firmecita y alentada. Quizás te levantes triste, pero miras en tu pared. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Qué hermoso. Qué impacto tiene la palabra porque es viva. La palabra de Dios en sí ya tiene vida. Por eso, no importa que los huesos estén secos. Tú tienes que hablarle a esos huesos que van a reverdecer. Y por la palabra de Jehová van a reverdecer, van a vivificar y van a tener fruto para la gloria y la honra de Dios. Por el poder de la palabra de Dios, yo lo profetizo. Que ese problema se tiene que quitar porque yo voy a pasar. Así yo le hablo a los problemas, quítate ahí que yo voy a pasar. Así le digo a los problemas. Ellos no me van a estancar. Ellos no me van a dejar aquí varada. No, porque si Jehová lo dijo, no es ningún diablo, ningún demonio. Los ato y los reprendo en el nombre de Jesús, que van a opacar el plan de Dios en tu vida. Sí, Señor. Porque los problemas lo que trae es autoridad. Ahora, si trae flojera, está por el curso equivocado. Si los problemas lo que trae a la gente es que la gente se queje, que quiere alguien que lo añoñe. Yo no voy a añoñar a nadie, ni pasarle pañitos tibios. Tienes que crecer. Tú tienes que crecer en la dificultad. Yo te puedo dar una palabra de ánimo en el problema, pero no una palabra que te estanque. Porque nadie crece en las flores. Tienes que crecer en los espinos, en la oposición, en la adversidad, en la oscuridad. Es que crecen las semillas. Si usted o yo no aprovechamos la adversidad para crecer y para desarrollar palabras autoritarias para remover ese problema o para crecer en el problema o para avanzar en el problema, perdimos una gran oportunidad. Hay que aprovechar. Hay que poner en nuestras paredes los versos de Dios, los versos que el Espíritu te diga. Eso lo vas a tener allí por siempre. Qué ánimo el que da la palabra de Dios. Aleluya. Y estas palabras que yo te mando hoy, primeramente van a estar en tu corazón antes que las pongas en las paredes. Y las repetirás a tus hijos. Hay hijos que no van a querer escuchar. Todavía tú tienes que tener la palabra positiva. Aunque no me esté escuchando, yo sé que Dios está obrando. A mí no va a haber nadie que me quite lo que Dios me dijo, que tú y tu casa serán salvos. Aunque tiren la trompita, aunque hagan hueca, a mí no me importa nada de lo que yo veo. Dios me dijo que son salvos. Yo tengo que hacer mi trabajo y Dios va a hacer el trabajo de Él. De eso es que se trata la palabra positiva, la palabra de fe. Es la que hace cambiar al ser humano. Cuando está respaldada en la oración, en el ayuno, en la vigilia, en el silicio. Eso es lo que Dios está buscando en nuestras vidas. No que nos estanquemos con los problemas, sino que crezcamos en medio de ellos. La repetirás a tus hijos. Hablarás de ella estando en tu casa. Quizás uno de los dos se va a aburrir. Ay, tú solo hablas de Cristo, del Evangelio. Tú sigues hablando de Cristo. Tú sabes cuántas cosas te ha liberado. De cuántas cosas Cristo te ha salvado. ¿Ah? Y no vamos a hablar de Él. Vamos a hablar de Él. Él es el único que nos ha salvado. Él es el único que nos protege. Él es el único que nos da provisión.
El tema de nuestra lengua tiene que ser Él. Aquí lo dice. Y repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. A mí no me importa qué es lo que tú hablas en tu casa, pero tienes que revisar qué es lo que se habla en tu casa. Revísalo. A mí no me importa, pero hay casas donde se habla solamente de los demás. Son gente que no crecen, son gente mediocre, son gente de bajo. Hay oportunidad para crecer. Hay oportunidad para cambiar. Hay oportunidad para que Dios nos haga mejores y cambiemos el ambiente de nuestra casa, donde los niños no sean malformados. Mire, hay niños, yo lo he visto. Yo no estoy criticando a nadie, pero le voy a dar el ejemplo. Hay niños que fíjense que le miran mal a los hermanos porque los padres en su casa hablan mal de ese hermano, en frente de los hijos. Eso está bien malo. Malcriar, malformar un pobre niño y que tiene toda la autoridad de decirle así, de mirarle así a la persona, eso es bien triste. Porque mañana ese hijo te va a dejar en vergüenza. Sí, señor. Así como viene y abuchorna a los hermanos, yo lo he visto con mis ojitos. Mañana el que va a ser abochornado van a ser los padres de ese niño. Porque ese niño se lo va a hacer a ellos después. Porque está siendo mal formado. ¿Qué palabras se están hablando dentro de los hogares? Y Dios lo escucha, Dios ve, Dios examina nuestros caminos y todo lo que nosotros hacemos. Por lo cual nosotros tenemos que tener la Biblia saturada en nuestra casa. Tenemos que tenerla en la televisión, programas de televisión, en la radio, programas de la radio. Cristo ya viene, o la muerte. En cualquier momento, Cristo va a venir. Entonces, ojalá que no nos encuentre en cuadra, Oh, sí, señor. hablando lo que no es. Aquí, esta servidora, que no es perfecta, pero paso vigilando qué se habla aquí. Y si hay algo que se va a hablar de lo que no quiero saber, también se tiene que callar. Porque yo le voy a dar cuenta a Dios de mi familia. Hay alguien que se tiene que levantar en cada familia para poner en orden esa casa. Porque Cristo ya viene. O la muerte viene. Sí, señor. Y tenemos que estar ajustados a cuenta. Tienes que vigilar. ¿Qué es lo que se habla en tu casa? ¿Qué palabras? Si son de destrucción o si son de edificación. Aleluya. Eso es lo que dice aquí la terapia divina. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ella estando en tu casa y hablando por el camino. ¿Qué hablas por el camino? ¿Ah? Cuando vas por el camino, vas a ver la renta. Y no tengo comida, yo no sé. En vez de profesar la palabra de fe, no importa que no haya nada. Jehová es mi pastor y mi proveedor. Yo sé que yo voy a comer hoy. ¿Sabe por qué hay tantas situaciones mentales en este tiempo? Bastantes situaciones mentales. Porque nosotros los humanos no estamos sabiendo cómo pensar o resolver. Mira, a veces en un vaso de agua, Sí, señor. en un vaso de agua la gente se está ahogando. Hacen un torbellino en un agua porque les encantan los problemas. Les gustan los problemas. No, hombre, los problemas son crisis que nos ayudan a crecer, a madurar, a afirmarnos, a establecernos, a darnos sabiduría. Son crisis donde está Cristo en medio de eso, que no te va a matar. Pero hay gente
que le gusta dar rienda suelta a sus líos, a sus problemas. Se levantan con el problema y se levantan y se acuestan con el mismo problema y van por el camino pensando en el dicho problema. Y le dan una gran reverencia al problema. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz. Que aunque la tierra sea conmovida y se trasladen los montes al corazón del mar, nosotros estamos sobre la roca. Preparémonos porque el sacudimiento viene. Y es allí donde uno se va a dar cuenta dónde en verdad está parado, si es en arena o si es en roca. Tenemos que nosotros permitir que Dios nos discipline a través de las circunstancias de la vida, porque el hijo que no se deja disciplinar es bastardo, no lleva el apellido del rey. Hebreos capítulo 13. Mejor es llorar y permitir que Dios nos discipline que estar riéndose y buscar soluciones baratas que no tienen ningún aprendizaje, que no te dan ninguna formación de carácter, que no te dan ningún crecimiento. Irás andando repitiendo esta palabra por el camino, al acostarte y cuando te levantes, pensando en la palabra de Dios, pensando en un verso. Yo hice Isaías capítulo 41, verso 10. Lo hice mío, 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 cuando me encontraron cáncer. Lo hice mío porque Dios me hablaba. Dios habla. Dios te dice qué vas a hacer. ¿Sabe por qué muchas personas le dan un diagnóstico y de una vez se mueren y no era el tiempo? Hay gente que adelanta su muerte. Hay un tiempo para morirse, pero hay gente que lo adelanta. Yo me he fijado en eso. Porque el diagnóstico es que los mata. La palabra los mata. En vez de darle en contra de esa palabra, no la recibas. Diagnósticos malos no se reciben. Ni de salud, ni de finanzas, ni de tu hogar, ni de tu esposo, aunque lo veas borracho. Yo no le voy a llamar borracho a mi esposo. Eso es lo que él era. Él era un hombre que ya saben la historia. Pero Dios me dijo que no le llamara así. Me dijo que le llamara pastor, que le llamara obrero de Dios, que le llamara lo que él dice. Y así fue que lo llamé. No era fácil. Pero me fui acostumbrando a que Dios me formara a mí. Porque los problemas, antes que tú estés buscando la solución de que le caiga a fulano lo que te está haciendo, a mengano y tratando de traer revancha y venganza, trata que eso te forme. Todos los problemas son para formarnos a nosotros. Una persona que está guardando rencor no va a ser formada. Una persona que no perdona porque está enfocada en el otro, te tienes que enfocar en ti, en perdonar. Esa es tu responsabilidad. Y eso me lo enseñó Dios cuando mi esposo me daba que hacer. Dios me decía siempre, cambia tú. Y yo me enojaba. Yo decía, ¿cómo es que yo voy a cambiar? Pero míralo a él. Mira todo lo que está haciendo. ¿Cómo yo voy a cambiar? Pero Dios no discute con nadie. Ay de mí si yo quiero hacerlo y si no quiero hacerlo. Ese es el problema mío. Sí, Señor. Aleluya. Dios no va a discutir conmigo ni contigo. Ese problema que estás pasando es para cambiarte. Es para que perdones. Es para que ames.
Es para que sirvas a tu enemigo. Es para hacerte una mujer mejor y un hombre mejor. Cuando a mí me diagnosticaron con cáncer, me entró una risa. Una risa. Yo no sé, no eran nervios porque yo no tenía nervios. Y me puse a reír, me puse a carcajear, me puse a reír. Y después me postré en el piso y le dije, Dios, gracias. Ya vamos a ver quién puede aquí. Porque no es mi hora. Dios me hubiera dicho a mí, es tu tiempo. Prepárate. Dios no me dijo eso a mí. Me dijo, no temas. No te desalientes. Yo estoy contigo. Yo estoy con ustedes en esa situación corroborosa, adversa, oscura. Así te dice el Señor. Yo estoy contigo. Aunque lo que esté pasando no tenga sentido en tu vida, Dios va a sacar algo de ese problema. Porque para los que aman a Dios, todo obra para bien. Algo bien va a salir de ese problema. Debajo de ese nubarrón negro hay un sol que está brillando. Que cuando venga el tiempo y se quite esa nube negra, vas a ver el sol de la justicia de Dios manifestado en pelear a favor tuyo. Pero tienes que cambiar. Tienes que terapiarte con la palabra de Dios. Así me decía Dios, no temas. No temas, yo estoy contigo. Mi verso favorito, Isaías 41:10. No te amedrentes, porque yo soy tu Dios. Jehová, quien te toma de tu mano derecha y te dice, no temas. No temas. Dios no te va a dejar caer. Dios no te va a dejar en vergüenza con tus enemigos ocultos. Dios está contigo como poderoso gigante. Por tanto, los que te persiguen, tus ojos los van a ver. Solamente aférrate a la palabra de Dios. No la sueltes. No la sueltes, aunque mires que la cosa se está empeorando. Sigue confesando, hablando la palabra. Declarando la palabra. Y si aprendes bien ese secreto, vas a ser más que vencedor, más que vencedora. Si aprendes ese secreto, vas a saber cómo lidiar con los problemas. Porque es con la palabra que se pelea. Es hablándole con los versos bíblicos a los problemas. Es recordándole al diablo. Si hay algo que el diablo no quiere escuchar, es la palabra. Tú le tienes que dar duro con la palabra. Eso no lo resiste él. Ahora si te pones boquita que querés y a pelear y a discutir, el diablo se goza en eso, porque tú lo estás tomando carnal. Por eso en nuestra escuela del discipulado, animamos a los alumnos que se aprendan los versos bíblicos, porque eso es lo que el Espíritu de Dios te va a recordar en el momento oportuno o de oposición, para que se lo digas al diablo, para que se lo cantes al diablo, y él se tiene que ir porque no le gusta escuchar la palabra. Yes, Lord. Si nosotros nos llenamos de la palabra, cualquiera que venga a tu casa a querer criticar a la hermanita que anda flojita en vez de orar por ella, si alguien viene a tu casa, tú le puedes decir, el que esté sin pecado que tire la primera piedra, a ver si se va a quedar ahí. Por ahí por la puerta va a salir. Hable con la palabra.
Llénese de la palabra. La palabra en sí tiene sanidad. Cuando tu cuerpo está saturado de la palabra, aleluya, de Dios, tú no eres como los demás. No es que eres mejor, pero tú estás lleno de Dios, que se ve la diferencia en ti para aquellos que están secos en la palabra. Porque la palabra te infunde vida en tus entrañas, en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu. Eso fluye en tu vida, fluye en tu piel. Tú respiras gloria. Hebreos 4:12. Porque dice Hebreos 4:12 que es una espada de dos filos que trasciende hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, satura todo lo de adentro, que tú le puedes decir a ese riñón que está mal funcionando, tú tienes que trabajar bien, porque no es mi tiempo todavía. Y dice el Señor que por las llagas de Cristo, ¿acaso Dios va a mentir? Pues Dios va a mentir. Fue la boca de Él que lo habló. Tú tienes que funcionar como Dios dice. Déjate de relajito, riñón. Háblele a sus circunstancias. Háblele a sus problemas. Una vez tenía que hacer un viaje, ¿verdad? Ese día yo iba sola. No iba con mi familia. Ese día cayó una nieve aquí. Y estaba oscuro, 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 oscuro. Era como de noche y era de día. Y entonces suelen paralizar los vuelos cuando pasa eso. Yo estaba esperando que Dios me dijera a mí que yo no iba a viajar. Y me decían, ¿verdad? A mi alrededor, no, que no vas a viajar, que mira, que cómo está el tiempo. Dios no me ha dicho. Yo estoy esperando que me diga Él. No es hombre que me va a decir a mí lo que va a pasar. Es Dios que me va a hablar. Y así mismo, con mis maletas empacadas, me fui al aeropuerto. Y mi avión salió. Mi avión salió. En medio de la tempestad salió. Oh, yes. Aleluya. Muchas veces Dios no para las tempestades. Dios te hace avanzar en las tempestades. Sí, Señor. Otro día que voy a viajar, ¿verdad? Todo el sistema caído en el aeropuerto. Todo atrasado. Mira, cuando tú vas a hacer una misión de Dios, que Dios te ha asignado, no viene de emoción, sino viene la convicción de que Dios te habló y te lo confirmó. Yo no viajo sin confirmación. Dios primero habla, después Dios me confirma y me confirma y me confirma y yo ya estoy en paz. Entonces ya empiezo entonces a obrar y empacar y hacer lo que Él me dice. Esa vez el sistema completo estaba caído en el aeropuerto y era una línea de gente. Unos se paraban así, otros se paraban así, otros se paraban con un pie, otros ponían el otro pie. Yo estaba relajada en los brazos de papá. Porque a mí Dios no me había dicho nada. Yo no sé cómo pasó eso, amados. Yo no sé cómo pasó. Pero a mí me sacaron de la línea. Vino alguien y me sacó de la línea y me llevó al frente. Cogieron unos pocos y nos metieron en un avión. El único avión que salió ese día. Aleluya. Es donde esta miserable, sierva infiel, que solo vivo por la misericordia de Dios. Yo me quedé, esa es otra segunda experiencia, y así yo les puedo contar muchas experiencias de lo que Dios ha hecho en mi vida. Solo por dejarse llevar por la palabra de Dios. La palabra de Dios no vuelve atrás vacía.
se levante el diablo, los demonios, quien sea, la palabra de Dios se cumple. Las promesas de Dios sobre la vida de muchos, aunque se han levantado grandes tormentas físicas y espirituales, a Dios no le preocupa ninguna tormenta y nadie, ningún diablo ni diablita que se levante. A Dios no le tiene preocupado ni tiene ansiedad. Dios está sentado en su trono reinando con poder y con autoridad. Y lo que su boca ha dicho de ti tiene cumplimiento y está bien pronto. Porque Él viene pronto. Y muchas cosas van a pasar rápido. Se van a cumplir antes que el deseado de las naciones venga en las nubes a llevar a su pueblo. La palabra tiene poder. Señor. Hebreos 4:12. Es viva. Una vez que la empieces a ingerir, eso te va fortaleciendo. Te va dando vida. Te levanta. Es algo poderoso comer la palabra de Dios. Y esa es la terapia de Dios, ¿verdad? En Deuteronomio 6. Que la vas a repetir a tus hijos cuando te levantes, cuando andes en el camino, cuando te acuestes. La atarás como señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Donde a ti te dé la regalada gana de escribir una bonita palabra de Dios, escríbela. Eso te va a beneficiar. Léelo. Deuteronomio 6, del 4 al 9. La terapia, eso le llamo yo la terapia de Dios. Repetir, 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 repetir. El mensaje de Noé fue el mismo. Yes. El mensaje de Jonás fue el mismo. El mensaje de muchos ahí por las redes sociales, el mismo. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Nadie va a tener excusa. Cristo viene. El poder de la palabra. O usamos nuestras palabras para destruir o para construir. Yo aconsejé a una persona. Mi esposo me mandó a decirle a esta persona que no se casara con fulano. Y yo fui y le dije a esa persona que no se casara. Y la persona se casó. No escuchó la palabra. Se casó y el hombre le dio una vida. Nunca le dio. A pura palabra la mató. Santo Jesús. No duró ni un año duró ese matrimonio. ¿Sabe qué me decía esta persona a mí cuando me contaba sus problemas? ¿Cómo haces con tu esposo que te ayuda? Yo le pedí 3 confirmaciones a Dios, mija. Yo no me casé así nomás. Oh, santo. Cuando tú tienes confirmación de Dios, Dios te respalda aunque el esposo esté torcido, Dios lo va a arreglar. Pero cuando tú no tienes confirmación de Dios y te casas por tu propia cuenta, vas a pagar las consecuencias. Sí, Señor. Aleluya. Y me daba queja de su esposo. Yo no hallaba qué hacer, yo no hallaba qué decirle. Porque Dios ya había enviado la palabra que no se casara. ¿Sabe qué me decía esta mujer? Prefiero que me dé puños y golpes y que no me destruya con palabras. Que no me destruya con palabras.
a pura palabra, en menos de un año la mató. La negreaba, porque ella era negra y él era blanco. La ofendía, la abusaba financieramente. El dinero de ella lo enviaba a la familia de él. Ella trabajaba para él. Él le hizo la vida de cuadritos. Es malo desobedecer a la palabra. Si alguien te lleva un mensaje como el que Dios me hizo llevar a esta persona, lo que usted tiene que hacer es orar a Dios y buscar confirmación de Dios. En silencio, de mente a mente, de corazón a corazón, se le pregunta a Dios si lo que dijo Rebeca es cierto. Una vez que uno tenga la confirmación, de ahí es que uno ejecuta la acción. O lo dejas o te casas conforme a lo que Dios haya dicho. La palabra viene de la lengua. Dicen por allí que no tiene hueso, pero que destruye, que mata. Es como un bosque, dice Santiago, que coge fuego como los chismes. La palabra. Hay gente que han llegado al punto de quitarse la vida por una palabra mal dicha, que se diseminó y se regó en buchinche y en chisme. Y la persona no soportó la vergüenza. O vamos a edificar o vamos a destruir. Pero la palabra, antes que un instrumento, la palabra tiene mucho más poder para destruir un alma. Por eso la Biblia dice que no te preocupen por los que te destruyen el cuerpo. Preocúpate por los que te quieren destruir el alma y te llevan al infierno. Palabras. Uno tiene que cuidar la lengua, uno tiene que cuidar las palabras. Donde hay chisme, uno tiene que huir, levantarse e irse. O si no, decirle a la gente, de eso aquí no, si es tu casa. Gente que quieren venir a opinar de tu vida, de tu familia. No lo permitas. Una vez alguien vino aquí a quererme hablarme de mis hijos. Y ella tenía los hijos en el sistema. ¿Qué ejemplo me iba a dar a mí en hablarle mal de mis hijos? Y todavía yo le pregunto, ¿tú estás orando por mis hijos? No, entonces no vengas a hablarme nada de mis hijos aquí. Porque yo sé lo que Dios me ha dicho de mis hijos. Yo declaro la palabra que Dios me ha encargado sobre mis hijos. Uno es misionero, uno es profeta, uno es evangelista. Cada quien tiene su nombre. Y así es que yo he visto las maravillas de Dios en mi esposo y en mis hijos. Nadie tiene derecho de venir a querer destruir mi familia. Nadie tiene derecho de ir a destruir la suya. ¿Verdad? Usted párese en la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo Dios en el principio de la creación. Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba vacía y desordenada. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo primero que Dios hizo fue la luz. No se sabe qué luz Dios hizo allí. Porque no fue la luz eléctrica, no fue las lumbreras, porque eso lo hizo ya después. Después hizo el sol, hizo la luna. Pero cuando nosotros vamos arreglar un relajo en la oscuridad, lo primero que encendemos es la luz. Lo primero que queremos ver claro es que vamos a encender la luz para limpiar bien.
esa habitación y ponerla en orden. Sí, Señor. La palabra. Dios hizo primero la luz para poner en orden el mundo, para crear el mundo, para traer una provisión. Qué ilógico sería que Dios primero hubiese hecho al hombre. Qué ilógico sería que Dios hubiese creado a Adán y Eva primero. Primero Dios creó los árboles, los frutos, las bestias, los animales acuáticos, toda la provisión que el hombre iba a necesitar. Y eso es algo que hoy en día Dios lo continúa haciendo con su pueblo. Dios tiene provisión, pero primero tiene la provisión y después quiere prepararte a ti. Quiere transformarte, quiere darte un molde, quiere que crezca tu fe, quiere que llegues a un nuevo nivel de autoridad sobre las cosas por el poder de la palabra. A mí me han pasado muchas cosas y miren, yo no soy perfecta. Yo le digo a Dios, ¿por qué tú me amas? ¿Por qué tú me amas tanto? ¿Por qué me defiendes? Pero las cosas que yo he visto que Dios hace con el poder de la palabra. Yo le puedo contar muchas cosas, muchas cosas. Yo he contado una vez que tenía necesidad, yo le dije a Dios que yo no quería dinero de nadie. Así le dije a Dios, tú lo vas a hacer. Porque tú, dice la Biblia que tú eres creador, ¿verdad? Bueno, entonces tú sigues siendo creador. Me vas a crear unos billeticos y me los vas a dar. Vive Jehová que así lo hizo. Así lo hizo. Ahí me encontré los billeticos nuevecitos, planchaditos, calientitos, venidos de la fábrica de arriba. Porque para Dios no hay nada difícil. Dios ha plastificado mis dientes con platino. Milagros creativos. Yo no puedo abrirle la boca porque una vez fui al dentista y sin permiso mío me sacó todo eso de ahí. Cuando yo abro mi boca, que yo llego a la casa con mi cara toda congelada de la anestesia, yo no sé qué hizo con el platino del cielo que Dios me puso. Yo me pregunto cómo Dios hace esas cosas. Es maravilloso. Maravilloso. Es maravilloso pensar en algo y que Dios te lo traiga. Solamente con un pensamiento. Yo sé que a muchos de ustedes les pasa eso. Que solo piensan algo y de repente viene alguien y te lo trae. Cuando estás en la gracia y en el favor de Dios, Dios hace todas esas cosas contigo. Dios conoce tu corazón, la confianza, credibilidad, porque solamente tienes que creer, dice la palabra del Señor, porque para el que cree, todo lo es posible. Todo le es posible. Y si hay algo que Dios quiere en este tiempo es que nuestra fe crezca, ¿verdad? Y que podamos nosotros declarar la palabra de Dios en nuestras vidas. Voy terminando. No le eches culpa a nadie de cómo tú eres, que nadie te formó. Tú te dejaste formar así. Y los que dicen, oh, mi mamá me llamó cabezón, mi mamá me llamó narizona y por eso yo soy así, por eso yo soy así. O que mi marido que me dice estas cosas y que mi marido me insulta, porque te dejas. ¿Por qué te dejas que te insulte? Una cosa es que tú seas sabia y mansa, pero no mensa. Hay mucha diferencia entre ser manso y menso. Hay mucha diferencia, ¿verdad? Y no estoy insultando a nadie, sino que quiero que entendamos los términos
de lo que Dios nos enseña a nosotros. En un hogar abusador, uno sabe qué hacer. Y Dios nos ha dado autoridad. Yo no le voy a dar mucho consejo de esto porque van a decir que yo les ando metiendo cosas y que llamen a la policía. Pero Dios por eso pone las autoridades. Por eso Dios pone las autoridades. Para que entre el orden en la casa. Porque si Dios no establece el orden en la casa, pues va a buscar de afuera para que a ver si nosotros abrimos los ojos para que se establezca un orden en la familia. Y ese es otro tema para las mujeres, cómo van a hacer con esta clase de situaciones de conductas abusivas en sus casas. Ninguna mujer tiene que soportar cuernos, tiene que soportar palabras soeces, tiene que soportar malcriadezas y después sentirse menos y sentirse menos y sentirse más chiquitos y sentirse nada, porque estos hombres lo que es devaluar el autoestima de estas mujeres, y entonces están hechas por las palabras de ellos. Porque se lo dijo, tú eres una a esto, tú eres una a la otra, lo van aceptando porque tienen miedo de esto. Porque como les dan buen dinero, prefieren que las destruya. Ese es otro tema, pero ese es el poder de la palabra. Y que uno tiene que ser listo, ¿verdad? Y no dejarse malformar de las palabras de la gente. Ok, ya casi vamos terminando de esta palabra de hoy, ¿verdad? No permitas que tus hijos, si tú has tenido situaciones traumáticas en tu niñez, cosas que te dijeron tus padres, feas, eso no significa que tú entonces vas a empezar a traer una maldición generacional en tu familia. Ah, porque mi papá me trató así, este también, yo lo voy a empujar, lo voy a hacer. De algún lado tienes que cortar esa maldición. Porque si tus abuelos lo hicieron, tus tatarabuelos, tus bisabuelos, tus abuelos, y entonces alguien quiere seguir ese patrón, alguien tiene que parar eso, ¿verdad? No seguir repitiéndolo en los pobres niños. Entonces, a eso Dios nos manda a cortar. Dios, a través de la narrativa de la creación en Génesis 1, Él habló. Él solamente dijo. Por eso Moisés, ¿por qué no entró a la tierra prometida? Y gracias a Dios que entró al cielo, pero no entró a su tierra prometida por gritarle a la peña. Dios solamente le dijo, háblale a la peña. Y él vino y golpeó la peña 2 veces. Muchas veces nuestras emociones, frustraciones, están tan descontroladas que hacemos acciones que no le agradan a Dios, que están fuera de control. Lo cual nosotros tenemos que cuidar nuestras relaciones, así se llama este canal, trabajando en nuestras emociones y en nuestras relaciones, porque lo que yo haga con mi emoción desordenada va a impactar en alguien más y yo soy responsable de esa persona que traté mal, que golpeé con mi palabra. Alguien una vez me dijo que yo tenía muchas emociones, que tenía que quitarme esas emociones. Usted necesita las emociones. Yo le dije a esa persona, no, yo lo que necesito es trabajar y controlar mis emociones. No necesitamos quitar nuestras emociones. Señor. Llorar, reír, gozarnos. Eso es bueno, es bonito. Dios se ríe también. Dios también llora. Dios también se pone triste. Aquí lo dice en la Biblia, lo habla
en Salmo 2 que Dios se enoja, que Dios se aira. Y tenemos todo el permiso para airarnos, pero no pequemos. No se vuelve el sol sobre nuestro enojo. El sol en el ceniz es el momento más ardiente. Y en ese momento es como comparar metafóricamente el enojo que ya está fuera de control. Cuando ya se empiezan a estrellar platos y platos voladores y paredes. Y pasan cosas dentro de la casa. Tenemos todo el derecho de enojarnos. Pero que no se ponga el sol, el ardor de la ira para consumir y destruir a los demás. Que no se ponga el sol en nuestro enojo, en que al día siguiente recordemos lo mismo y sigamos enojados. Sí, Señor. Que Dios nos ayude a trabajar en nuestras emociones y relaciones en el nombre poderoso de Jesús. Solamente di la palabra, le dijo el centurión a Cristo, y va a ser hecho. Solamente tenemos que decir la palabra y darle órdenes a eso que está en medio. Y todo va a estar bien. Dios me ha enseñado todas estas cosas. Hace unos 20 años atrás tenía que hacer la ciudadanía de este país y Dios me dice, ayuna, 3 días de ayuno y te vas a ir en ayuno. Hay algo que cuando Dios dice algo, yo lo hago. Bueno, me voy en ayunos a hacer el examen, ¿verdad? De la ciudadanía. Y el hombre que estaba ahí, ese oficial de inmigración, me quería fregar. Sí. Entonces entendí que Dios conoce todas las cosas. Y yo hablaba dentro de mí, a mí no me deja fregar. Él buscó cómo... Usted sabe lo que es la palabra fregar, ¿verdad? Que te quiere destruir. Yo no sé si me entiende. Es decir, no me quería dar la ciudadanía, aunque yo supiera lo que Dios supiera. Sí, Señor. Y él está sentado frente a mí y yo estoy sentada frente a él. Me hizo las preguntas de requerimiento. No puede pasar ni a 10 preguntas. Son 5 preguntas que hacen de 100 preguntas. Me hizo 5 preguntas y él iba chequeando. Todo estaba bien. En eso el hombre pausa. Pausa y empieza. Tiene muchos records aquí, tiene muchos, quiere decir, tiene muchos, como esto, ¿cómo se llama? Folders, tiene muchos folders aquí, por acá, por todos lados, en su, en su escritorio y todo. Él empieza a tocar todo. Yo dije, este me quiere fregar. Ya me hizo 5 preguntas y empecé a atarlo y a reprenderlo con la autoridad de Dios. Dentro de mí, yo le estaba dando palabra a ese espíritu maléfico que tenía ese señor. Y yo dentro de mí, sin hacer señas, sin nada, lo quedé viendo. Y empecé a atar y a reprender, destruyendo todo plan antagónico del diablo. Y yo sentada bien firme dentro de él y él a todo tocar. Y él me tuvo como unos 15 minutos ahí. ¿Sabe qué hizo ese hombre? Sacó cosas de lo que no era la ciudadanía. Empezó a platicar conmigo. Cosas, preguntas y cosas así. Y yo contestándole. Y ya. Bueno, no hay que hacer más nada. Tenía que hacer la orden ejecutiva de Dios. Se tiene que hacer en esta tierra. Cuando Dios manda, nadie se tiene que oponer. Por eso nosotros tenemos que ayunar. Ya después se tranquilizó él. Yo no sé qué nervios tenía, no sé qué ansiedad tenía. Todo lo que miré era una perversidad. Entonces ya me dijo, ok, tú pasaste, me dice. Claro, le dije yo. Sí, ya contesté todas las preguntas. Entonces me dice, ¿cómo querés el juramento? ¿Querés que te juramenten ahora mismo o querés venir el agosto?
Eso fue en el mes de julio de ese año. No, yo voy a venir en agosto, le dije yo. En la grande, allí quiero estar, le dije yo. Ok, me dio el papel, la hora que iba a venir, el lugar donde iba a ser, papá. Cogí mi papel y dije, gloria y honra a nuestro Dios. Para siempre. Oh, sí, Señor. Voy a aterrizar diciendo esto. Hay gente que antes que venga la guerra, ya perdieron la batalla. Por lo que confiesan, por lo que hablan negativo. Ay, quién sabe si yo voy a poder. Ay, quién sabe si ya perdiste. Uno tiene que ganar la guerra antes, en confesiones de positividad, de fe, en confesiones de palabra de Dios. No hay diablo que te va a venir a fregar la vida, porque el poderoso gigante está contigo y no te va a dejar en vergüenza. Así he visto gente fracasando y yo los quedo viendo, Señor, aquí. Y cuando llega el momento de la guerra, o el momento que hay corte, o el momento que hay... Todo eso Dios me lo enseñó a mí. Estar positivo, aunque el diablo esté revolcado, a mí no me importa. Porque el que está contigo y el que está conmigo no miente. Y está listo para darte la victoria. Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Te bendecimos y te honramos, te damos gloria. Porque todo tú lo haces para tu gloria y para tu honra, Padre. Gracias. Gracias, mi Rey. Yo te presento a tu pueblo nuevamente, Señor, que lo fortalezcas en ti a través de tu palabra. Señor, que quede internalizada en sus mentes, en sus corazones, en su subconsciente, que aún en sueños puedan confesarla, puedan hablarla, puedan declararla, Jehová. En el nombre poderoso de Jesús. Tú ya pusiste la victoria en ellos. Solo tienen que caminar de la mano tuya en victoria. Hasta que se ha manifestado ese día en que tienen que estar ante un juez, estar ante inmigración, estar enfrente de cualquier circunstancia que ellos tengan que confrontar. Dice tu palabra que tú ganaste la victoria en la cruz del Calvario y que somos más que vencedores por medio de la sangre de aquel que nos amó y se entregó por nosotros, nuestro amante y precioso Salvador. Gracias te damos, Padre. Sí, Señor. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Shalom, amados. La paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Shalom.